Hoy tengo el gusto de presentar a Gerson Jonathan Vázquez Zamora. Gerson cuenta con pensum cerrado en la Universidad Rural de Guatemala y sus experiencias laborales ha sido consultor para la empresa Construcción y Consultorías Internacionales. Actualmente se desempeña como oficinista 1 en el Centro de Estudios de Desarrollo Seguro de Desastres, CEDESID, realizando trabajos administrativos de apoyo logístico y técnicos como el levantamiento planimétrico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias, ingeniera. Mucho gusto a todos. Como bien lo dijo ella, mi nombre es Gerson Vázquez y hoy les vengo a enseñar qué es la NR2, las normas mínimas de seguridad en edificaciones e instalaciones de uso público. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es la NR2? Es un conjunto de especificaciones técnicas creadas debido a la constante actividad sísmica en nuestro país. Esto viene del Acuerdo del Consejo Nacional para la Reducción de Desastres 01-2014 y prácticamente su finalidad principal es proteger la vida de las personas. Además, si pueden ver en la presentación, hay una pequeña figura en el cual aparece el manual de uso para normas de reducción de desastres número 2. En ese manual se encuentran las especificaciones técnicas mínimas para realizar la evaluación de dicha norma, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo se evalúa la NR2? En la presentación podrán notar que hay una fotografía de unas gradas y una figura de un pequeño plano con unas medidas. Pues básicamente dentro de la norma existen diversos puntos específicos que se toman en cuenta durante la evaluación en campo. Y si se darán cuenta, hay un pequeño listado en el cual aparece la carga de ocupación, salidas de emergencia, puertas, las gradas, iluminación, señalización y puntos de reunión. Estos son los puntos más importantes que toca la norma, en el cual se evalúan para realizar la NR2 en distintas edificaciones. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué se evalúa en la NR2? Luego de contar con todos los datos que se realizaron durante la evaluación de campo, se procede a realizar un trabajo de gabinete, en el cual incluye una memoria de cálculo, planos arquitectónicos, una memoria descriptiva, el cual incluye fotografías de los elementos, de los diversos elementos que cuenta la edificación. ¿A qué me refiero con eso? Se toman fotografías de las fachadas, de la parte interior de los edificios y también hay un punto que solicita la Conred, el cual es tomarle las fotografías a las señalizaciones existentes, ¿verdad? De las rutas de evacuación o salidas de emergencia. Además de eso, se le agregan documentos legales tanto del evaluador como del proponente legal, del propietario o el representante legal, el cual esto es en caso de ser entregado oficialmente a la Conred, ¿verdad? Entonces, no, además se puede hacer este expediente de forma interna y de asimismo evitar estos documentos legales, ya que como no se va a entregar a la Conred, no son necesarios. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué productos se van a generar con la NRD2? Los productos que se generan de este trabajo son básicamente lo que les mencionaba anteriormente, que es una memoria de cálculo, una ficha técnica que incluye la descripción del proyecto, así como una serie de recomendaciones en el cual se especifican, por ejemplo, hay algunos edificios que tienen rutas de evacuación pero no las tienen con su altura indicada o a las distancias indicadas, o bien son rutas de evacuación que no tienen las dimensiones adecuadas, ¿verdad? Entonces, en este informe se le
colocan las recomendaciones específicas dependiendo de qué tipo de mejoras hay que realizar en las edificaciones. Además, otras de las recomendaciones que se les realiza a los a las facultades o a las unidades académicas es contar con el abatimiento a favor de la evacuación, ¿verdad? Como pueden darse cuenta en la presentación, hay una fotografía en la cual hay dos puertas que están abatiendo hacia el flujo de la evacuación. Además, también se les recomienda que hayan salidas de emergencia, como podrán darse cuenta también en la fotografía, cuentan con herrajes de emergencia. Esto es muy importante a la hora de realizar ya sean ejercicios de evacuación o una evacuación real, ¿verdad? En caso de algún evento de origen natural o provocado. Siguiente, por favor. Ahora bien, las restricciones. ¿A qué nos referimos con las restricciones? Esto es un punto muy importante, ya que se decide, luego de hacer entrega del documento con el objetivo de que la facultad realice las mejoras, siempre adaptándose a su presupuesto, esto se les recomienda que tomen en cuenta de que la mayoría de los edificios de la USAC son considerados como patrimonio, por lo que antes de realizar cualquier tipo de cambios hay que revisar, hay que estar seguros del tipo de categoría que están los edificios. ¿A qué me refiero con la categoría? En la universidad existe un documento que es de la Coordinadora General de Planificación. Aquí encuentran el plan de manejo del conjunto histórico del patrimonio de la modernidad del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este documento encuentran el tipo de categoría en el que está catalogado el edificio. Por ejemplo, hay diversas categorías que van desde la categoría A, categoría B, categoría C, y creo que llega hasta la E, si no mal recuerdo. En estas categorías se dividen, por ejemplo, el edificio cabal, justamente el de la fotografía, el de la rectoría. Ese es un edificio categorizado como tipo A. Entonces, este es el más complicado de realizarles modificaciones. Entonces, antes de hacer cualquier tipo de mejoras, hay que estar seguros y revisar qué tipo de categoría es el que cuenta nuestro edificio, ¿verdad? Por ejemplo, el tipo C ya les permite realizar diversas modificaciones. Y así, dependiendo de la categoría, será el tipo de modificaciones o mejoras que se le pueden realizar a los edificios, ya que es incluso complicado en categoría A colocar una ruta de evacuación sin siquiera anclarlos a la pared, solamente con pegarlos es muy complicado. Entonces hay que estar muy seguros del tipo de categorización que cuenta nuestro edificio. Siguiente, por favor. ¿Qué productos genera el CEDECID? Genera un informe en el cual se plasman la evaluación realizada de las distintas áreas del edificio. Esto con el fin de plasmar, de identificar, analizar y recomendar los diversos aspectos a mejorar. Ahí se darán cuenta que hay dos imágenes. Esta es una opinión técnica. Aquí, como les decía, se realiza un análisis de cada edificación. Por ejemplo, esta es una opinión técnica de la Facultad de Farmacia. Aquí se evaluaron todos los edificios de farmacia, se identificaron qué cuenta, qué no tiene, y al final se les colocan recomendaciones específicas. Ya sea, por ejemplo, algunos edificios cuentan con las rutas de evacuaciones, pero no las cuentan a las distancias correctas. Algunos no cuentan con rutas de evacuación, pero sí cuentan con sus salidas de emergencia. Otros también cuentan con sus extintores, que es un punto muy importante, pero no cuentan con sus rutas de evacuación. Entonces, aquí en este informe se le colocan los diversos puntos a mejorar dependiendo del edificio, dependiendo del área y sus instalaciones.
La siguiente, por favor. Además de ese informe, esto es muy importante porque son los beneficios que se obtienen al contar con ese tipo de evaluación. Además del informe, se les adjunta planos de rutas de evacuación en el cual se les ubica el punto correcto donde deben estar las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, rutas por gradas, si es que hay gradas en la edificación, y sus puntos de reunión. En estos planos se les colocan sus especificaciones técnicas que debe contar las rutas de evacuación. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la ubicación, las distancias, las alturas, sus dimensiones, el tipo de material. Además también se les coloca la ubicación de los extintores, su ubicación, su altura y su señalética, ¿verdad? Porque también los extintores deben contar con una señalética. En la figura no se logra percibir bien, pero estos extintores deben estar a una altura mínima de 1,50 metros. ¿Por qué a esta altura? Debido a que en Guatemala la altura promedio es de 1,60, si no mal recuerdo, entonces es necesario de que el extintor no sobrepase esa altura. Entonces debe estar colocado de la base de la copa, donde empieza el extintor, hacia abajo el 1,50 y 10 centímetros hacia arriba la señalética. Pero esto también puede variar, ya que existen extintores de 10 libras, de 20 libras, incluso de más. Entonces, los extintores así, por ejemplo, el de 20 libras, son muy complicados colocarlos a esa altura, debido a que es difícil levantarlos de la base en la que están ancladas. Es difícil por el peso, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de extintor que se cuente, así también se va a colocar, ya sea en la pared o también se pueden colocar, por ejemplo, los de 20 libras o más, un poco más abajo anclados o en el piso. Esto también es muy importante porque también hay que tomar en cuenta el tipo de pared en el que se está colocando, porque hay veces de que los extintores, por ejemplo, los pesados, se encuentran en tabiques, en muros estos de tabla yeso. Entonces estos muros realmente no son tan fuertes para soportar el peso de un cinturón así de 20 libras. Entonces, como les decía, ¿verdad? Dependiendo del tipo de extintor, también así va a ser necesario realizar ya sea la ubicación colocados al 1,50 o un poco más abajo o en el piso. Para estos no hay una norma como tal en Guatemala. Para esto nosotros nos guiamos por normas internacionales. Siguiente, por favor. Ahora bien, los otros productos o también otros beneficios que se pueden contar por medio de esta evaluación son los planos de rutas a seguir, que no son lo mismo que los planos de rutas de evacuación. Como les decía anteriormente, en los planos de rutas de evacuación se coloca la ubicación correcta en el que tiene que haber una ruta de evacuación. En cambio, en estas rutas de evacuación a seguir, se coloca la ruta más corta que se debe seguir en caso de una evacuación. Me refiero a esto, por ejemplo, de que si yo me encuentro, pongamos de que el lado derecho es el ala sur de esa imagen que pueden ver en esta presentación. El lado derecho es el ala sur. Entonces, mi ruta correcta y más sencilla debería ser hacia las gradas que se encuentran en el lado derecho. De la misma forma que si me encontrara en el lado izquierdo de la edificación, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los puntos muy importantes porque además de esto también se puede utilizar en capacitaciones o en ejercicios de evacuación con el objetivo de demostrarle al personal administrativo, al personal académico o estudiantes, dependiendo a quién se le esté dirigiendo la capacitación, para demostrarles la ubicación que
no, la ruta correcta que deben seguir en caso de una evacuación. Asimismo, también se le adjuntan los planos, aquí no se puede notar porque es un pequeño detalle, pero se le adjuntan los planos del conjunto y hacia dónde, en qué punto se encuentra el punto de reunión más cercano. Entonces, nuevamente, esto es un punto muy importante que se puede utilizar en capacitaciones, como les decía, y en ejercicios de evacuación. Siguiente, por favor. Ok. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Esto ha sido todo referente a la norma de reducción de desastres y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.